llevo 20 años ejerciendo este oficio y en la última década muy vinculado con África, ¿no? Soy canario y me tocó vivir en primera persona pues la llegada de pateras a mi tierra, a Canarias, y a raíz un poco de ese fenómeno me empecé a interesar por el continente africano y en los últimos 3 años he estado viviendo allí. Viví en Dakar, vivo en Dakar en la actualidad, y también viví en Bamako, en Mali, un país que está muy pegado al lado de Senegal. Efectivamente, hoy la idea, bueno, agradecer por supuesto a Nawin y a la Universidad de Valladolid que me hayan vuelto a invitar este año a este curso. Ya estuve el año pasado y me habían pedido que les hablara de un fenómeno sobre el que he escrito y he investigado en los últimos años, que es la explotación de recursos naturales en África, ¿no? Fundamentalmente a través de 2 patas, que es el acaparamiento de tierras y la pesca pirata o pesca ilegal, ¿no? Acabo de hacer varios trabajos, algunos publicados recientemente en el periódico El País, sobre estos temas, pero es cierto que a lo largo de este año, después de haber programado con la universidad esta charla, pues he estado en Guinea-Conakry y en Sierra Leona cubriendo la epidemia de ébola que en este momento está en curso en el continente africano. Entonces me parecía que es una oportunidad también, dado el perfil de este curso, para ustedes quizás de conocer un poco la visión desde el terreno sobre esta epidemia. Tengo algunas imágenes, no demasiadas, ¿no? Pero sí hablarles un poquito también de lo que yo me he encontrado y de cuáles mis sensaciones y mi experiencia en esos 2 países, ¿no? Tanto en Guinea como en Sierra Leona. Entonces, sin más, vamos a ir viendo algunas cositas rápidas sobre el ébola. Bueno, como saben, es en el mes de diciembre del año pasado cuando se producen los primeros casos de unas fiebres hemorrágicas en la zona de la Guinea forestal, en concreto aquí, muy cerca de un pueblo que se llama Guékédou. Empiezan a haber estos casos de fiebres hemorrágicas muy virulentas. Esto es una zona endémica de otras enfermedades, de otras fiebres hemorrágicas como el Lassa, que quizás conozcan o han oído hablar, y que tienen síntomas parecidos. Y por tanto, en el primer estadio de este brote de ébola, no se sabía que estábamos ante un brote de ébola. Sobre todo por una razón, porque es la primera vez en la historia que se produce un brote de ébola en África Occidental. Como saben, brotes de ébola han sido identificados desde el año 1976, cuando se identificó el primero, en la República Democrática del Congo, en Antigua Zaire, al lado del río Ébola, por eso lleva ese nombre. Y ha habido otros casos en Gabón, en Uganda, en Ruanda, otros brotes, pero quiero decir, en otras zonas de África, en Sudán, pero nunca en África Occidental. Es la primera vez que se produce un brote de ébola en esta región del mundo. Por eso a todo el mundo le pilló desprevenido, no se sabía muy bien lo que era. Durante nada más y nada menos que 3 meses, la enfermedad que se origina aquí se va extendiendo sin que se sepa que estamos ante el ébola, ¿no? Los primeros distritos afectados son los de Macenta, la propia Guékédou, etc. Y se va extendiendo por Guinea. Pero el segundo elemento importante a tener en cuenta es que estamos ante un brote que se origina en la bisagra entre 3 países: Sierra Leona, Liberia y Guinea. Esto ha facilitado una extensión geográfica enorme del brote, enorme, desconocida hasta ahora. Los brotes de ébola anteriores, todos se habían producido en pueblos más o menos aislados, más o menos remotos, de la selva, pero en esta ocasión se produce en la bisagra entre 3 países, en un lugar en el que se producen enormes movimientos de población entre los 3 países. De hecho, familias que están repartidas entre los 3 países. Como ustedes saben, estas fronteras, bueno, pues se pusieron ahí en su momento, pero donde se origina en concreto es una zona que se llama Los Kisis, y en Los Kisis
Hay crisis en Liberia, en Sierra Leona y en Guinea. O sea, estamos hablando de la misma etnia, la misma zona natural, ¿no? el mismo ecosistema, ¿no? Tanto humano como natural. Por tanto, pronto se produce la expansión hacia los tres países. Pero primero es efectivamente hacia Guinea. Yo aterrizo en Guinea en el mes de abril, justo 10 días después de que se declare el brote oficialmente. El brote se declara de ébola, ya identificado, después de que se manden unas muestras a Lyon, al Instituto Pasteur, y se declara oficialmente el 22 de marzo. 3 meses después de que se produjeran los primeros casos, ¿no? Y piensen, durante todo ese tiempo, esta enfermedad, que como saben presenta una alta tasa de letalidad, está establecida en este momento en torno al 52%, pero esto varía mucho también, depende de muchos factores, y que además, como saben también, no tiene cura, no hay vacuna conocida, ¿no? para el ébola, con lo cual genera además un miedo terrible, ¿no? Yo aterrizo en abril en Conakry, en la capital, que está por aquí aproximadamente, cuando ya habían casos en Conakry. Por primera vez también el ébola llegaba descontroladamente a una ciudad importante como Conakry, con un aeropuerto internacional, con todo lo que ello conlleva. Estuve en el hospital de Donka, gestionado por Médicos Sin Fronteras allí, y tuve ocasión de hablar con, en fin, la gente de la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, con pacientes de ébola que habían sobrevivido a la enfermedad, y de hacer una primera aproximación a este problema, ¿no? Fruto de ese, se publicó un reportaje en el Dominical del País que se llama Yo sobreviví al ébola, que es el testimonio de un paciente sanado. Y una de las primeras cosas que me impresionó es el estigma que genera esta enfermedad. Increíble. O sea, estamos hablando de gente que son absolutamente rechazadas por su comunidad, incluso después de que hayan sanado y de que ya no son, por tanto, ya no representan un peligro, ya no son contagiosos, ¿no? La persona a la que yo entrevisté no quiso dar su rostro, habló conmigo después de mucho tiempo tratando de convencerle y garantizándole de que no se iba a publicar su identidad, pero claro, en el pueblo todos sabían quién era, la familia estaba muy afectada, habían muerto varias personas de la misma familia. Y esto fue una de las primeras cosas que luego me volví a encontrar en Sierra Leona. Bueno, otro dato importante es que la forma de contagio del ébola se produce por contacto estrecho y directo con las personas enfermas de ébola. O sea, no se transmite por el aire, no se transmite por vectores como puede ser el mosquito, como es el caso de la malaria. Por tanto, las personas que se contagian son, en líneas generales, los cuidadores. O sea, las personas que cuidan a los enfermos y que están en contacto pues, con el vómito, con la diarrea, con el sudor, con la saliva, con la sangre, porque como es una fiebre hemorrágica, produce vómito de sangre, etc. Son estas personas las que se contagian. Por tanto, familiares directos, cuidadores, y personal sanitario, que son la primera barrera, digamos, del ébola. Y de hecho, prácticamente en todos los casos, esa es la vía de contagio, ¿no? A través de familiares y personal sanitario, ¿no? Les voy a enseñar algunas fotos. Esto ya es Sierra Leona, después de haber estado en Conakry, cuando, digamos, este brote comenzaba, en el mes de abril, a mí me llamó mucho la atención porque la gente de la Organización Mundial de la Salud con la que hablé con un epidemiólogo que se llama Philippe Barbosa, un francés, que conocía ébolas anteriores, me dice, bueno, estamos en un momento en el que estamos, recuerdo la figura, ¿no? Me dijo, recogiendo los últimos granos de arroz de este saco que se nos ha caído, ¿no? En cierta manera trasladaba una sensación de optimismo, ¿no? Decía, bueno, ya hemos recogido todos los casos más importantes y ahora estamos recogiendo aquí y allá. Nada que ver con la situación actual, nada que ver con lo que pasó poco después, ¿no? Efectivamente, aquel saco de arroz era mucho más grande de lo que pensaba la Organización Mundial de la Salud, que yo creo, y es la opinión no solo mía, sino de la gente que ha estado trabajando y partiéndose la cara con este problema desde el principio, la Organización Mundial de la Salud en un primer momento minimizó lo que estaba ocurriendo, ¿no? No tuvo en cuenta estos elementos de los que les hablo, de que estábamos ante un brote absolutamente, radicalmente distinto a lo que se conocía. La Organización Mundial de la Salud llega a Guinea con un modelo
de enfrentarse al ébola que ya no servía para este brote de ébola. Un modelo de contención